Te queríamos entrevistar sobre dos cosas fundamentales. Primero, bueno, me dijiste que es tu segunda participación electoral, en principio. Saludarte por la cantidad de personas que los acompañaron en este proceso. Preguntarte un poco cómo fue quizás ese proceso electoral, si tenés ganas de hablar. Y después de la situación de la ciudad. ¿Cómo ves vos el resultado? ¿Qué opinás de la abstención electoral que hubo? Bien, a ver, en primer lugar, como la experiencia que tuvimos durante la campaña es muy gratificante, muy emocionante ver a muchas personas que siguen apostando a lo común, siguen creyendo que por medio de la democracia y la política se puede buscar caminos alternativos a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? A las distintas crisis que está pasando la ciudad como a nivel nacional. Eso siempre, tanto en las elecciones anteriores que participamos como en esta, es lo más gratificante y lo que más nos motiva y nos alimenta para continuar haciendo política y continuar justamente con la defensa y difusión de derechos en la ciudad. Los resultados de la ciudad han sido bastante sorprendentes. No nos esperábamos un voto tan alto de Adorni como ha sucedido, casi un 30% de las personas que fueron a votar. Con el diario de lunes lo que observamos es dos elementos característicos de estos resultados. Por una parte, la polarización. Vemos que la grieta no ha desaparecido en la sociedad. Hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo con la gestión de Milei a nivel nacional y busca la unidad para enfrentarse a Milei. Allí lo vemos en la gran concentración de votos en Santoro y que no se dispersó en otras listas que uno podría llamar afines. Y por otra parte, la exacerbación de los sentimientos negativos hacia el peronismo o el kirchnerismo, que ha sido una de las apuestas de Adorni, creo que la única propuesta, ¿no? Que era terminar con el kirchnerismo. Eso sigue generando sentimientos de acompañamiento por una población mayoritaria y lo que terminó concentrando la mayor cantidad de votos en Adorni, ¿no? Entonces esa grieta que antes era entre el kirchnerismo y el PRO, ahora vemos que uno de sus elementos, uno de sus extremos está viviendo un cambio, donde el PRO está desapareciendo y está siendo absorbido por la Libertad Avanza. Así que en ese contexto lo que vemos es justamente que entre el PRO y la Libertad Avanza esto se vio como una gran paso, ya sea para definir roles y jerarquías en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, y en ese gran paso la terminó ganando la Libertad Avanza y es la que lo que se prevé que termine, ¿no? Consumiendo al partido del PRO internamente. La otra gran resultado que uno puede analizar es, como nunca, la poca cantidad de votantes que tuvo esta elección. Generalmente la ciudad de Buenos Aires suele tener una fluctuación entre un 70 a un 77% de las personas empadronadas que van a votar, ¿no? Suele ser como la normalidad de la ciudad de Buenos Aires desde, por lo menos, de que es una ciudad autónoma, ¿no? Desde el año 96 hasta ahora esa ha sido la fluctuación. Ahora vimos que uno de cada dos porteños y porteñas o de que habitan la ciudad de Buenos Aires no fueron a votar. Casi el 50% no votó. Y esa es una cifra muy llamativa y que demuestra que hay un gran porcentaje de la población que manifiesta desesperanza o resignación y no encuentra alternativas entre las listas que se presentaron en esta elección, ¿no? Ya sea que no encuentra representación o está totalmente desencantado de la política representativa, tal como se está mostrando actualmente. Y allí lo que estuvimos analizando números y podemos decir que mayormente los votantes que antes votaban al PRO son los que no acudieron a las urnas, ¿no? Obviamente, la mayoría de las listas tuvieron caídas de Para, votar. Jonathan, para. No sé si nos estabas mirando, pero es una ardua discusión la que acabamos de tener de quiénes eran los que no fueron. ¿Vos decís que son los del PRO? ¿Los ñoños republicanos no fueron a votar entonces para vos? Bueno. De lo que estoy viendo los números, mayormente, a ver, los grandes derrotados es principalmente el PRO y Evolución, ¿no? El PRO perdió prácticamente 600.000 votantes de las últimas elecciones, lo cual es una cifra sideral. Esos 600.000 votantes no se dispersaron en la Libertad Avanza o en otros partidos, ¿no? Así que la mayoría de esos votantes son justamente los que no fueron a votar
Obviamente, también tenemos sectores como la izquierda que perdió muchos votantes, pero mayormente la cantidad de votantes que no fueron a votar son esos votos que fue perdiendo el PRO, ¿no? Porque esos 600.000 votos no se trasladaron linealmente a la Libertad Avanza, sino un porcentaje mucho menor, y otro porcentaje fueron obviamente a los ex aliados, ¿no? Coalición Cívica, el radicalismo, etcétera, etcétera. Así que por lo menos es difícil saber, ¿no? Realmente si las personas que iban a ir aquí iban a votar, pero justamente están desencantados de la política, pero en cierta forma lo que analizamos que mayormente esas personas desencantadas son los que en años electorales previos apoyaban al PRO. Y esto lo vemos porque el peronismo, liderado por Santoro, prácticamente en las elecciones 2021, 2023 y las actuales, conservó la misma cantidad de votos, ¿no? No hubo una fluctuación muy alta, así que no ha perdido gran cantidad de votantes por falta de participación. Así que bueno, ese es nuestro análisis. Por otra parte, nos resulta muy llamativo que en el 2023 la UCR había conseguido prácticamente 500.000 votos, ¿no? Que fue una paso con el PRO. Entonces la evolución en esa paso obtuvo 511.000 votos y ahora solamente 38.000, ¿no? Sí. Vemos también que quizás uno podría decir la UCR está desapareciendo, pero creo que la población vota muchas personalidades más que partidos o programas, ¿no? Y ahí vemos cómo una figura como Lustó resulta mucho más atrayente que quizás una persona no muy conocida o prácticamente desconocida hasta ahora como la candidata Lula Levy. Veremos en las futuras elecciones si se mantiene esta cuestión de que se vota más candidatos en el caso del radicalismo o el aparato partidario tiene algún tipo de responsabilidad, ¿no? Pero Evolución presentándose con un candidato más conocido y otro candidato menos conocido, disminuyó en su cantidad de votos prácticamente en 500.000 votos, lo cual en la ciudad de Buenos Aires es un número exorbitante. Te hago una consulta. ¿Cómo ves la gobernabilidad a partir de ahora en la ciudad? Con este escenario, la legislatura totalmente partida. A ver, la ciudad de Buenos Aires, a nivel de gobernabilidad, la requiere si no quiere realizar grandes cambios a nivel estructural y normativo, ¿no? Con las leyes que tiene, con el presupuesto que tiene la ciudad, esa gobernabilidad está en cierta forma garantizada. Prácticamente ningún gobierno previo se ha negado la aprobación del presupuesto, que uno diría que sería como la ley esencial que todos los años necesita sí o sí ser aprobada para que el gobierno tenga gobernabilidad. Así que no creo que ese antecedente cambie, ¿no? Los gobiernos han tenido distintos acuerdos que se han llegado a votar esas leyes. Sí veo cierta parálisis para avanzar con cambios más sustanciales en la ciudad. En principio, veremos cómo se acomodan los bloques. Así que, a ver, sin la legislatura, por las normas que se fueron sancionadas en los últimos años y por el presupuesto y por la riqueza de la ciudad, la gestión diaria no debería verse perjudicada. Ahora bien, si se quiere avanzar con profundizaciones, con discusiones más sustanciales, más profundas en algunos ámbitos de la ciudad, allí sí, obviamente, el PRO no tiene los votos suficientes para sacar leyes por sí solo. Va a tener que hacer un acuerdo y allí veremos cómo se alinean las fuerzas a futuro, ya sea, por un lado, con la Libertad Avanza o con el peronismo, ¿no? Con uno o dos bloques va a tener que hacer acuerdo para sacar leyes. Y con ambos bloques, en el caso de aquellas leyes que requieran los 2/3 de la legislatura. Así que veremos el PRO qué camino termina decidiendo, si va a una confrontación, una ruptura más pronunciada con la Libertad Avanza. Recordemos que en los años anteriores ya la Libertad Avanza no le votaba ninguna ley al PRO, y el PRO estaba requiriendo la colaboración y la ayuda de sus aliados, ¿no? Evolución, que tenía 9 legisladores, la coalición cívica, en algunos casos el peronismo. Pero en este caso sus aliados también perdieron legisladores, ¿no? La coalición cívica no ingresó ningún legislador, perdió 4 legisladores Evolución, entonces allí veremos concretamente qué decide hacer Jorge Macri y el PRO en la ciudad, y me imagino que eso también estará atado a los acuerdos en las próximas elecciones de provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Si decide romper definitivamente con la Libertad Avanza o decide ir a acuerdos, y si la Libertad Avanza decide que esos acuerdos sean en simultáneo en todas las jurisdicciones, o que como se viene comportando ahora, que decide hacer acuerdos parciales, ¿no? Dice, acordemos en provincia, pero en Ciudad de Buenos Aires seguimos siendo oposición y no te votamos ninguna de las leyes, como ha sucedido hasta ahora. Así que eso es una incertidumbre, pero sí vemos que el PRO necesariamente va a necesitar más que nunca
buscarle líneas de acuerdo con los otros bloques. Mi última consulta sobre el plano electoral. Te quería consultar si vos ves que se vaya a dar una discusión ahora sobre la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una eventual eliminación del balotaje, modificación de la ley de comunas, por ahí un poco en consonancia con algunas propuestas que tiene La Libertad Avanza, que es presentar una ley de bases en la ciudad, etcétera. Bueno, el PRO tiene una debilidad que posiblemente La Libertad Avanza le vaya marcando la agenda pública, ¿no? La Libertad Avanza ganó este gran paso y es la que ha mostrado mayor apoyo de cierto electorado que antes correspondía al PRO. Así que yo creo que allí La Libertad Avanza tiene toda la fortaleza para ir marcando en la legislatura la agenda al PRO, ¿no? El PRO quedaría muy descolocado si no acompaña la propuesta de Libertad Avanza en la legislatura. Lo puede no hacer, pero para su electorado quedaría como tanto... justamente su electorado vería que la Libertad Avanza es la principal herramienta para enfrentarse al kirchnerismo y en ese caso el PRO quedaría alineado enfrente y eso haría que pierda más votos, ¿no? Así que la Libertad Avanza tiene esa posibilidad de ir marcándole la agenda. Luego, con respecto a los acuerdos, venimos notando que se van realizando acuerdos muy fuertes con la idea de una gran alianza pandemocrática contra lo que sería el populismo de derecha representado por La Libertad Avanza, ¿no? Veremos esa alianza institucional, republicana o en defensa de la democracia, qué tan amplia es. En principio, lo que venimos analizando es que alcanzaría el peronismo, al arretismo y a los radicales, y obviamente a la coalición cívica y otros partidos menores. No sé si eso se podría llegar a abrir tanto para alcanzar el macrismo, ¿no? Que el macrismo en los últimos tiempos se está mostrando también esa diferencia, ¿no? Nosotros somos demócratas, somos institucionales, creemos en las reglas de juego de la República, aunque sabemos que mayormente en su gobierno y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo cumple, ¿no? Pero se pusieron en esa postura discursiva que los haría más afines a esta alianza pandemocrática que a La Libertad Avanza. Pero bueno, terminaremos viendo esta alianza que se estuvo organizando cómo termina. Recordemos que uno puede decir, hay personas dentro de la lista del peronismo, como la segunda candidata de Santoro, que respondía a Lustó, ¿no? Allí ya vemos ciertos lazos, ciertas conexiones que se están pensando a futuro en esa alianza para ampliar y para ganarle a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Quedan todavía casi más de 2 años, ¿no? Recordemos que esta fue una elección temprana, estamos a mayo, no estamos a octubre o a noviembre, así que hay todo un 2025 por delante, y ya estamos pensando en 2027, que es una eternidad con varias elecciones en el medio todavía muy importantes en juego. Así que veremos si esa gran alianza pandemocrática, qué alcance tiene y si se va generando o no. Teníamos una pregunta sobre el código ambiental, ¿no? Sí, yo sé que se estuvo tratando la legislatura del Código Ambiental. Vos sos de Confluencia, ¿no? Así es. Así es. Ustedes ya hace rato vienen pidiendo también y exigiendo un código ambiental. Digo, ¿cuál es su postura ante eso? ¿Por qué creen que se demoró tanto tiempo en tratar un código ambiental en la ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros 2014-2015 venimos insistiendo de que la Ciudad de Buenos Aires tenía una deficiencia en las herramientas jurídicas con relación a la planificación y al ambiente en la ciudad. De esa denuncia que hacíamos en esa época, decíamos falta actualizar el plan urbano ambiental, que todavía sigue sin actualizarse, ¿no? Que es la ley madre de planificación de la ciudad. En ese momento faltaba votar el código urbanístico, que luego se terminó votando en el 2018. Y faltaba el tema del modelo territorial, que tampoco nunca se aprobó, y el código ambiental, que no se aprobó. En esas discusiones, el gobierno, ante esos planteos, ¿no? Que fue acompañado por muchísimas asambleas, estamos ya hablando 2015, 2016, que empezamos a hacer talleres y reuniones en toda la ciudad, el gobierno decidió avanzar solamente con el código urbanístico y no con el código ambiental, siendo que uno va a leer las actas de los constituyentes en el 96 y ellos hablaban de que ambos códigos tenían que ser sancionado y aprobado de forma conjunta. Es más, en esa época la discusión era si se iba a llamar Código de Planeamiento y Ambiental, si se hacía un solo código, o se hacían 2 códigos a la vez, y ellos dieron por hecho de que la legislatura sería tan sensata de que los 2 códigos los trataría de forma simultánea. Bueno, eso no ocurrió, el Código Ambiental fue olvidado y no se aprobó.
Por esa razón acudimos a la justicia y ganamos en la justicia que se ordene al gobierno y a la legislatura a abordar el tratamiento del Código Ambiental, y eso es lo que está impulsando que la legislatura empiece a hacer algunas reuniones, ¿no? Algunos sectores empiezan a organizarse para impulsar que se cumpla con ese Código Ambiental que hace más de 30 años se tendría que haber aprobado. ¿Por qué no se votó el Código Ambiental? Esto es lo importante. Por dos motivos. Uno tiene que ver que obviamente la protección ambiental en la ciudad tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con el espacio público, con la tierra, con la costanera. Y si uno aprueba esa normativa de forma rigurosa, razonada, va a ser un obstáculo para la especulación inmobiliaria, ¿no? Va a ser un obstáculo para los grandes negocios que se vienen haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Así que se frenó justamente el Código Ambiental y se avanzó con el Código Urbanístico, que es el que ha liberado y flexibilizado la capacidad constructiva de las parcelas en los últimos años. Y una segunda razón muy importante es que el Código Ambiental establecía que todas las leyes o todos los temas que contenga el Código Ambiental iban a requerir audiencia pública para su rediscusión. Es decir, si el Código Ambiental tocaba el tema de evaluación de impacto ambiental, residuos, arbolado, espacio verde, contaminación del aire, lo que fuera, cualquier cambio en esa temática iba a requerir que en la legislatura se convoque audiencia pública. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos? Al no haber un código ambiental, todas las legislaturas entendieron que al tocar esos temas, en leyes particulares, no necesitaban llamar a audiencia pública. Y así vemos como, por ejemplo, se aprobó la ley del ecocentro, ¿no? Sin audiencia pública, se modificó la ley de evaluación de impacto ambiental sin audiencia pública, se vendió los terrenos de la costanera de Costa Salguero sin audiencia pública, allí la justicia nos dio la razón y frenó esa venta. Se licitaron y se aprobaron los pliegos del sistema de recolección de residuos, que ahora está siendo tan cuestionado, ¿no? Por el tema del olor a pis y la ciudad es una mugre. Bueno, eso tampoco pasó en la legislatura sin audiencia pública, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron en la legislatura fue justamente advertir que si votaban un código ambiental iban a quedar atados a una mayor transparencia y participación ciudadana. Y no lo quisieron hacer, ¿no? Quisieron seguir votando leyes totalmente a escondidas de la ciudadanía, y justamente esa es la segunda razón por la cual el Código Ambiental no se aprobó en estos 30 años, y es la razón por la cual la justicia sí nos dio la razón de por qué es una violación que no se aprueba el Código, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el Código es una sistematización de normas, es juntar todas las normas, unirlas, darle una coherencia interna y tenerlas organizadas. ¿Eso en qué puede afectar el derecho de la ciudadanía? Bueno, justamente afecta el derecho de la ciudadanía porque al no estar en ese código, la legislatura se siente libre de ir votando leyes, ha votado cientos de leyes ambientales, sin ninguna participación obligatoria de la ciudadanía, y esa es la razón por la cual la justicia le ordenó, en parte, avanzar con la aprobación del Código Ambiental. ¿Y vos ves posible que ahora efectivamente se termine realizando este Código Ambiental, o crees que va a quedar ahí medio cajoneado? A ver, yo creo que ante las discusiones venimos hace tiempo acostumbrados que si el Poder Ejecutivo no tenía interés en un tema, era imposible, no había envergadura política en la legislatura de oposición para instalar temas. Ahora la legislatura está tan fragmentada que se puede conseguir los números para avanzar en ciertas discusiones. Yo creería que sí, ¿no? En estos últimos 15 años, la situación actual en la legislatura sería la más proclive para discutir y avanzar en una norma que va a ser bastante compleja. Estamos hablando de un código ambiental donde vamos a tener que discutir todas las dimensiones ambientales de la ciudad, desde el patrimonio hasta la protección del arbolado público, pasando por cuestiones complejas como ese plan de acción de adecuación y mitigación al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pero me imagino que esta legislatura estaría en condiciones de abordarlo, y además teniendo como antecedente que esta legislatura ya trató 3 veces el código urbanístico. Hay como cierta inmoralidad, ¿no? Y cierta muy manifiesta. Es decir, una legislatura que ya trató un código que era el compañero del código ambiental 3 veces, lo actualiza cada 2 años, ya no tiene ningún tipo de fundamento para hacer que se olvida o que no hay posibilidades o que no hay condiciones para tratar el código ambiental. Te hago una consulta. ¿Cuáles serían los puntos principales hoy en debate del código actual que se está tratando, el ambiental? ¿Hay puntos de debate o es un texto consensuado, ya ordenado? No, a ver, en estos años la discusión ambiental seria en la ciudad
estuvo descartada, ¿no? Lo que hubo fue impulsos del gobierno para ir flexibilizando normas que se votaron hace 20 años. Claro. Por ejemplo, el gobierno no cumplía las metas de la ley de basura cero. Entonces, ¿qué hizo? Fue modificar la ley para darse más tiempo para cumplir con esas metas. Entonces, no hubo una discusión de si estamos yendo en un camino adecuado en la disminución de residuos en la ciudad. O sea, la discusión fue, bueno, flexibilicemos esta norma porque si no, no van a decir que la estamos incumpliendo, ¿no? Es como un blanqueo del incumplimiento de normas, bueno, modificamos las normas, ¿no? Como decía Larreta cuando nos entrevistaban, cuando nos achacan que estamos incumpliendo la norma, nuestra solución no es cumplir la norma, sino modificarlas, y es lo que ha hecho constantemente, ¿no? Un blanqueo legal sería. Así que en esta, por ejemplo, la ley de evaluación de impacto ambiental se modificó 2 veces en estas gestiones y ha sido para flexibilizar la ley de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Para hacerla mucho más estricta, con poco alcance, etcétera, etcétera. Así que no hubo como desde que está el gobierno en la ciudad, debates serios de algunos temas. Yo creo que el tema de inundaciones y la isla de calor son temas fundamentales, porque eso te lleva a discutir justamente dónde podemos construir la planificación de la ciudad. Uno ve el código urbanístico y se autoriza construcciones sin tener en cuenta el nivel de las napas, las zonas de anegamiento, sin tener en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires se ha aumentado en los últimos años 1 grado la temperatura, lo cual a nivel climático es un número elevadísimo, ¿no? Que la ciudad haya incrementado en 1 grado su temperatura. El tema del destino de las costaneras, qué vamos a hacer con toda la zona del Riachuelo, de Matanza Riachuelo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay discusiones muy importantes que justamente van a ser muy controvertidas porque va a tener que tocar intereses inmobiliarios muy fuertes. Una última consulta que nos interpeló desde la Comuna 6. Los vecinos estaban peleando contra una obra que tenía una audiencia pública de 10 años de antigüedad. Finalmente la justicia dijo, si hay audiencia pública, no me importa si fue hace 10 o hace 50.000 años. Y Escazú, ¿qué? ¿Se incorpora alguna modificación en este código o alguna salvedad para que las audiencias públicas tengan fecha de vencimiento o una vez que la audiencia pública está dada, está dada? Bueno, allí no pude ver, me gustaría ver esa sentencia del juzgado porque los permisos ambientales tienen vencimiento. Y cuando son permisos ambientales con audiencia pública, los vencimientos son más cortos. Antes eran de 4 años y ahora son de 2 años. Cuando se vence un permiso tiene que volver a realizarse. No es que uno considera los trámites ya hechos, ¿no? Para no hacerlos de nuevo. Así que es como cuando uno tiene un permiso, una habilitación, se vence la habilitación, tiene que, bueno, hacer todo el trámite para sacar la nueva habilitación. No puede tener una habilitación eterna, porque justamente las condiciones modifican, más cuando son cuestiones ambientales. En la ciudad de Buenos Aires, la temporalidad de 10 años en alguna zona de la ciudad implica modificaciones o transformaciones radicales de la ciudad. Uno puede ver el tema del casco histórico. El casco histórico en los últimos 10 años es irreconocible, ¿no? Si viene una persona que se mudó, que se fue del casco histórico en 2010 y vuelve ahora, es irreconocible el casco histórico. Y así sucede con muchos barrios de la ciudad. Entonces, una evaluación de impacto ambiental con audiencia pública realizada hace 10 años, primero, administrativamente venció el permiso y en segundo lugar, requiere justamente una nueva evaluación para ver si modificaron las condiciones ambientales y sociales. Yo te iba a preguntar si en el Código Ambiental también se incluirían sanciones ante el incumplimiento de las normativas que vayan a establecer. Sí, el Código Ambiental tendría que hacer la sistematización de todos los temas referidos o lo que la legislatura entienda por ambiente, ¿no? Y en eso obviamente pueden sistematizarse también las penas o crear nuevos delitos. A ver, delitos no se pueden crear porque eso lo crea el Congreso Nacional. Sí puede la legislatura aprobar infracciones o contravenciones. Pero no puede haber un foro ambiental si no hay un código ambiental. Un foro ambiental puede haber, porque normas legales hay. Digamos, normas ambientales existen, ¿no? Entonces, puede haber un foro ambiental, ¿no? Y una fiscalía ambiental en la ciudad. Además, hay una fiscalía en temas penales especializada en temas ambientales. Entonces, un fuero puede haber. Obviamente, si tiene un código, eso facilita justamente a determinar la competencia que va a tener ese nuevo fuero, ¿no? Pero principalmente lo que está faltando en la Ciudad de Buenos Aires es
tener un código que actualice todas esas discusiones ambientales que desde casi 2000 que no las sostenemos en la ciudad. 25 años es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo en un contexto de crisis climática que estamos viviendo. Y en segundo lugar, lo más importante yo creo que es la cuestión ambiental, y por eso está el acuerdo de Escazú, ¿no? La cuestión ambiental es netamente una discusión que fortalece la democracia participativa, que fortalece la discusión en las comunas, en los barrios y a nivel general en la ciudad. No existe temas ambientales si la decisión la toman un par de personas en un ministerio o incluso un par de personas en la legislatura, ¿no? Esa apertura, que ya es una base de derechos a nivel regional en toda Latinoamérica, es algo que suele soslayar y creo que es uno de los pilares sustanciales de la cuestión ambiental. Bueno, yo estoy también. de preguntón. Jonathan, algún día te vamos a invitar para que vengas acá y a un programa y comentamos cosas y hablamos mal de todos. A disposición, así que bueno, tratamos de sacar esperanza de todo lo que está funcionando mal en la ciudad. Muchísimas gracias. 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 Adiós.